Ya comienza Cartas Abiertas con Mario Rovere y Norberto Japosnik. Carta abierta 25. Si se puede prevenir, no es un accidente. La posibilidad de padecer alguna enfermedad ofrece habitualmente un tiempo que puede aprovecharse para curar, aliviar y evitar que se complique el estado de salud. Pero en el caso de los accidentes, las personas que lo sufren pasan, en apenas un instante, de una situación de plena salud a una situación de daño, de lesión, de discapacidad o hasta de fallecimiento, comprimiendo dramáticamente los posibles tiempos de respuesta. Los accidentes pueden surgir en cualquier escenario, en la casa, en el trabajo, en una contienda deportiva, en una calle, en una ruta, y pueden ocurrir con una o con muchas víctimas. Pero cuando se analizan en profundidad, ocurre que en muchos casos no se trata de circunstancias imposibles de prever. Si pensamos en el caso de los accidentes domésticos, podemos incluir diferentes circunstancias de ocurrencia evitable. Por ejemplo, el almacenar sustancias tóxicas en envases de otro uso, facilitando el consumo por equivocación de terceros no advertidos o por el simple olvido de uno mismo. En el caso de las niñeces, descubrimos rápidamente que el diseño de nuestras viviendas está pensado básicamente para adultos y en numerosas ocasiones los objetos que despiertan su curiosidad están a la vista, pero alejadas de su alcance, pudiendo en muchos casos caer sobre su cuerpo objetos pesados, calientes o con sustancias irritantes. Hasta los mismos juguetes deben ser pensados como riesgosos si contienen fragmentos muy pequeños que puedan ser llevados a la boca y por error ser consumidos o atragantarse. La forma de prevenir accidentes domésticos se basa fundamentalmente en volver a mirar nuestra vivienda con ojos de niñez y pensar lo que puede atraer curiosidad o presentar riesgo. Enchufes, utensilios de cocina, objetos atractivos que podrían caerse, objetos que podrían ser llevados a la boca con riesgo. En la ciudad de los niños, Francesco Tonucci nos comparte sus reflexiones ampliando esa mirada a todo el ámbito urbano. El objetivo de la ciudad de los niños es poner a los niños en el centro de las decisiones políticas de la ciudad, conscientes de que si una ciudad es buena para los niños, será una buena ciudad para todas las categorías de ciudadanos. No deberíamos abandonar estas consideraciones sin dedicar un párrafo a los adolescentes en general y a los varones adolescentes en particular, porque según la ONU, son quienes representan la mayoría en las estadísticas de lesiones por causas externas, predominantemente accidentes, seguramente por una mayor osadía. Si extendemos nuestra reflexión a los accidentes de tránsito, las condiciones son otras, pero los criterios de prevención son bastante parecidos. Pensar antes de que ocurran. Conducir bicicletas y motos sin uso de elementos de seguridad, en automóviles, ómnibus, colectivos y camiones sin luces, frenos o neumáticos en mal estado que pueden generar riesgos para uno y para terceros. Conducir cansado, luego de comidas copiosas, consumiendo alcohol u otras sustancias lícitas o ilícitas, medicamentos que alteran el sistema sensorial, también incrementan el riesgo de accidentes. El exceso de velocidad, el pegarse al vehículo precedente o la no atención a las señales de tránsito reduce los tiempos de frenado. Conducir utilizando el celular o hasta la búsqueda por GPS hace perder atención. Conducir con la radio a todo volumen inhibe la llegada de señales sonoras de advertencia, como los cruces ferroviarios a nivel o las bocinas de otros vehículos. El cinturón de seguridad reduce gravedad en caso de accidentes. Podemos llevar tantas personas como cinturones de seguridad en buen estado cuente el vehículo y las niñas siempre atrás con sillas adecuadas. En el mundo del trabajo, la seguridad y la higiene son fundamentales y existen tanta variedad de riesgos como variedad exista en el mundo laboral.
La prevención es tan compleja en muchos casos que existen especialistas que asesoran y evalúan formas de garantizar las más adecuadas formas de trabajo que impidan que los accidentes ocurran. Nuestra última reflexión llega al mundo del trabajo en salud, que no está exento de riesgos y cuya prevención protege tanto a los y las trabajadoras como a los pacientes. En todos los casos apelamos al mismo criterio. Si se puede prevenir, no es un accidente. Se te abolla, te vas a quedar sin olla. Si la tapa se te raja, te quedas sin latinas. Si se abolla, yo te aboyo. Si se raja, yo te rajo. Si se rompe, yo te rompo de un trompazo la nariz. Pero ¿cómo le vas a romper la nariz? Se te abolla, te vas a quedar sin olla. Si la tapa se te raja, te quedas sin latinas. Si se abolla, yo te aboyo. Si se raja, yo te rajo. Si se rompe, yo te robo el corazón y soy feliz. Y te rompo la nariz. No. Porque se abulla. No me tires con la tapa de la tinaja, porque se raja por la mitad. No me tires con la tapa de la olla, porque se abulla. No me tires con la tapa de la tinaja, porque se raja y no sirve más. Ay, yo no canté. Esto es Radio Floreal. Bueno, muy buenos días a todos, a todas, a todes. Esto es Radio Floreal, nuevamente en el aire con nuestro programa Cartas Abiertas. Y el día de hoy estamos todos regresando de una experiencia que hemos compartido, muy, muy estimulante, reflexionando sobre el derecho a la salud en la... nada menos que en la ciudad de Río de Janeiro, un lugar muy, muy conocido, muy recordado, casi icónico de lo que es una ciudad turística, pero que en nuestro caso tuvo mucho que ver con un encuentro latinoamericano, con compañeros y compañeras de todas las latitudes que tienen la capacidad de hacernos sentir que de alguna forma los problemas que enfrentamos cotidianamente no son solamente de Argentina, son situaciones que se dan no solamente en nuestra provincia, en nuestro partido, en nuestro municipio,
sino que son situaciones que uno escucha también y piensa qué parecido lo que le ocurre a los compañeros y compañeras, a los vecinos de México, de República Dominicana, de Honduras, de Guatemala, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay y también de Brasil, a pesar de el salto que siempre significa poder comunicarse en otro idioma. Así que, por parecidos que parezcan, de todas maneras el portugués y el español tienen dificultades para entendernos recíprocamente. No así cuando hay deseo de comunicarse y cuando los problemas son tan parecidos, las preocupaciones son tan parecidas. Así que venimos un poquito, para decirlo con total sinceridad, con las pilas recargadas, con mucho entusiasmo de saber que, bueno, hay dificultades, pero también hay mucho compañerismo, hay mucho deseo de miles y miles de trabajadores de salud de continuar profundizando la noción del derecho a la salud que nos moviliza en nuestra escuela, en la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara. Por eso hemos decidido el día de hoy dar un giro y volver a las cosas prácticas, volver a la cotidianeidad, volver a un tema que va a envolver hoy nuestra conversación y que ese tema tiene que ver directamente con este hecho repentino, esta circunstancia inesperada, este hecho abrupto que puede interrumpir nuestra vida cotidiana y al que llamamos accidente habitualmente, es decir, accidentes de distinta naturaleza, de distinto tipo, que nos pueden suceder en distintas circunstancias vitales. En este primer bloque del programa de hoy vamos a estar trabajando sobre y desarmando un poco nuestra carta en lo que se refiere a los accidentes domésticos, los accidentes que afectan fundamentalmente a los niños y a las niñas, que en nuestra, podríamos decir, qué lugar más protegido que nuestra casa, digamos, y que sin embargo también puede transformarse en un lugar riesgoso si no tomamos las precauciones adecuadas. Como señala muy bien nuestra carta del día de hoy, me parece que coloca bastante en el centro la idea de que nuestras viviendas, no importa si la vivienda es más austera o es una vivienda con más, digamos, detalles que podríamos llamar de confort, de todas maneras, las viviendas, los arquitectos, los profesionales que piensan, que diseñan viviendas, la diseñan para los adultos, porque somos los adultos los que alquilamos, somos los adultos los que construimos, somos los adultos los que compramos con mucho esfuerzo un departamento, una casa, una vivienda y la vamos habitando. Pero tenemos la perspectiva que sobre todo surgió fundamentalmente de la pediatría italiana, que nos puso a reflexión justamente el tema de un mundo diseñado para adultos. Tal es así que hace algunos años en un museo que llevaba por nombre Puerto Curioso y que fundamentalmente trataba de ser un museo atractivo para niños y niñas, bueno, se había diseñado para los padres que iban a ese museo, se había diseñado toda una casa en una especie de sobreescala que hacía vivir a los adultos la sensación de cómo ven los niños la vivienda. Entonces uno caminaba y de repente se daba cuenta que no llegaba al toma de la luz, es decir, que uno no alcanzaba a poder prender la luz, o veía desde abajo el mango de una sartén
con la posibilidad de que de sola tocarla uno imaginaba que podía quemarse o que podía caerle algo hirviendo, caliente sobre el cuerpo. Y de la misma manera, toda una representación de cómo ve un niño, digamos, su casa, su lugar, su habitación incluso, que a veces ni siquiera la habitación está totalmente pensada para poner al alcance de los niños aquellas cosas que llaman a su curiosidad. Y por supuesto que los niños en principio no saben, digamos, qué cosa es un juguete y qué cosa no lo es. Así que, digamos, si aparece se les presenta un objeto por delante, sea de plástico, sea de vidrio, sea de lo que sea, digamos, bueno, puede imaginar, digamos, que es un producto algo accesible o un objeto de juego. Así que lo que nosotros podríamos compartir con ustedes es, bueno, las escenas que ocurren habitualmente en la guardia de los hospitales, de hechos que son de alguna manera, parecerían en principio impredecibles, digamos, podríamos decir, un niño que encontró un fideo, un fideo anillo, estos fideos anillitos, ¿no? Y se lo puso en la nariz, digamos, y después no hay forma de sacarlo de ahí, digamos. La posibilidad de que un reflejo haga que un hermoso juguete el niño comience a morderlo, y que se rompa, y que al romperse un pedazo de ese objeto, digamos, se lo trague, digamos, en fin, existe, digamos, prácticamente uno podría recurrir a un conjunto de historias, de experiencias. Se podrían escribir literalmente libros sobre los motivos por los cuales se producen urgencias en los niños que terminan en la guardia, y todas las estrategias que las guardias y los médicos de guardia, las enfermeras de guardia han ido desarrollando para enfrentar situaciones que en principio parecen imposibles de resolver si no fuera a veces por el instrumental que está en una guardia, digamos, que podríamos dejarlo abierto así como una pregunta típica de guardia, que sería, digamos, ¿qué se tragó qué? Digamos, esa sorpresa, digamos, que puede llegar a darse cotidianamente por una consulta a partir de algo que, bueno, a veces ocurre, a veces es la sospecha de que ocurrió, pero bueno, la característica fundamental del programa de hoy es trabajar la idea de accidente, pero ustedes ven que nuestra carta del día de hoy coloca una frase, si se quiere, provocativa. Dice, si se puede evitar, no lo llame accidente. ¿Cómo podríamos llamarlo? Bueno, en general se consideran incidentes que serían circunstancias, podríamos decir, poco deseables o más bien indeseables, pero que han ocurrido porque de alguna forma no se tomaron las precauciones para que esto no ocurra. Y nosotros escuchamos ahí en nuestra carta de hoy algunas descripciones, y estoy seguro que nuestro público el día de hoy podría agregar su propio refranero, es decir, la experiencia que cada uno de quienes nos siguen a través de este medio, de este esfuerzo y de este equipo fantástico que sostiene todos los días, todos los miércoles, Radio Floreal. Bueno, este conjunto de compañeros y compañeras que vienen sistematizando lo que llega por nuestro mail, nos va dando la idea de que nuestra audiencia puede al mismo tiempo como completar nuestro programa
Y en este caso específico casi es una invitación a cada uno de ustedes a acompañarnos quizá con alguna anécdota, con alguna experiencia personal, familiar o vinculada con algún caso conocido, quizá con algún vecino o vecina, respecto justamente, digamos, a esta enorme diversidad de posibles accidentes, con los cuales podríamos hacer casi no un refranero anecdótico, sino también un refranero vinculado a la prevención, porque ustedes lo estamos planteando de una manera, si se quiere, empática, pero también debemos decir que, bueno, después pasan cosas. Una de esas cosas pueden ser lesiones muy delicadas, pueden ser cicatrices, pueden ser dificultades motoras, dificultades para movilizarse. Y no quiero dejar de mencionar, porque hemos conversado mucho esto con un colega con quien hemos tenido la oportunidad de discutir incluso su propio tema de tesis, un bioquímico de guardia del Hospital de Quemado de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la cantidad de circunstancias en donde aparecen quemaduras de distinta gravedad que llegan a la guardia de ese hospital especializado de quemados. Por supuesto que es probable que en donde ustedes vivan, en un municipio, en otro, un partido de la provincia de Buenos Aires, a lo mejor no hay un hospital de quemados, lo que no significa que cuando uno tiene una situación de una quemadura en un niño, niña, adolescente, no se encuentre con esa circunstancia. De alguna manera, la carta nos deja también entrever que también deberíamos pensar un poco en los accidentes en los adolescentes. Y acá hay una preocupación muy, muy grande vinculada a la pubertad, la adolescencia. De alguna forma, los organismos internacionales nos llaman la atención sobre los accidentes de los varones adolescentes. Esto es, digamos que el desarrollo corporal luego de la pubertad, digamos, de los adolescentes, empieza a generar cierta sensación de euforia, de poder, de potencia, y es bastante frecuente lo que podríamos llamar cierta afinidad por juegos y deportes de riesgo. Esto a veces se hace sin tomar en cuenta para nada, digamos, las precauciones. Y podríamos recordar, y yo puedo recordar junto con ustedes, esa etapa en donde estábamos en la Universidad de La Matanza. Ya estamos hablando de adolescentes y de jóvenes, donde uno encontraba un muy simpático bicicletero y se daba cuenta que ninguna de esas bicicletas tenía acoplado, digamos, o los quienes usaban esas bicicletas yendo a una universidad de gran magnitud, bueno, se hacía sin casco, digamos, ¿no? Es decir, que algo tan directo como el uso de casco asociado a la bicicleta, bueno, como también se escucha mucho el tema de el no uso de casco por parte de los motociclistas, por parte del acompañante del motociclista, o el motociclista que utiliza el casco para proteger su codo, digamos, para no, porque hace mucho calor o por cualquier otra autoexplicación. En todos los casos verdaderamente, tanto en la infancia como en la adolescencia, estamos mirando cierta temeridad que puede terminar en distintos grados de daño. En algunos casos, y este programa no está diseñado para asustar a nadie, sino que está fundamentalmente, yo diría, digamos, justamente para no tener disgusto, para no tener situaciones de infortunio, de desagrado, de
incomodidad, de molestia o en algunos casos de dolor o de daño, bueno, precisamente, qué mejor que seguir este precepto, digamos, si se puede prevenir, entonces, digamos, no es un accidente. Cada uno de nosotros podría no solamente quizá compartir a lo mejor alguna de estas ideas que vienen el día de hoy, sino que sería el día de hoy quizá un programa bisagra, si acaso alguno de ustedes nos empieza a compartir, bueno, incidentes en los que de alguna manera tomaron contacto, tomaron conocimiento, conocen la situación, y al mismo tiempo una pequeña reflexión sobre si ese incidente se pudo haber evitado y luego por eso es un incidente, o no, era absolutamente inevitable, y ahí entonces sí sostendremos la palabra accidente. Jugando hoy con esta idea de incidente, accidente, vamos a estar completando la reflexión de nuestra jornada. Estás escuchando Cartas Abiertas, todos los miércoles 13 horas por Radio Floreal. Llegó el invierno y hay que cuidarse. Vacúnate para prevenir enfermedades respiratorias. Las vacunas del calendario nacional son gratuitas, seguras y obligatorias. Por eso es importante completar los esquemas de las vacunas que te protegen de enfermedades como la neumonía, COVID-19, tos convulsa y sarampión. Además, podés darte la antigripal si formas parte de los grupos de riesgo y la BSR si estás embarazada entre la semana 32 y 36 para prevenir la bronquiolitis. Conoce más en ms.gba.gov.ar/sitios/invierno cuidado. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hagamos escuela todos los días por Radio Floreal. Estamos nuevamente aquí en Radio Floreal, continuando nuestro programa del día de hoy, desarmando la carta abierta número 25, que nos trae esta provocativa frase: si se puede evitar, no es un accidente. Y hoy hemos estado conversando alrededor de los accidentes domésticos, de las circunstancias del cuidado, digamos, de los niños y de las niñas. Este momento, no sé qué pasó, me descuidé un minuto. Una cosa es estar en control encima, digamos, de los niños y niñas, a veces, digamos, control que no ayuda demasiado a crecer. Y otra cosa es estar pensando, previendo, imaginando qué cosas podrían ser riesgosas o peligrosas para esta etapa de la vida. Ahora, en la segunda parte del día de hoy nos vamos a trasladar fundamentalmente al mundo de los accidentes en la vía pública. Y me parece que es muy importante tener presente esto, como dice la carta del día de hoy, porque sucede una cantidad de incidentes en la vía pública que naturalmente tenemos que tomar en cuenta. Uno de estos elementos tiene que ver con cierta rearmado del mundo del transporte público, especialmente en las ciudades de mediano porte o de pequeño porte, porque en muchos casos el transporte público ha dejado de ser rentable o no resulta suficientemente atractivo, no recibe quizá un subsidio particular, como ocurre en algunas grandes ciudades, y entonces
en muchas ciudades se ha visto un significativo incremento de personas que se desplazan necesariamente en bicicletas o en motos por dentro de la ciudad. Algunas son motos de muy pequeño porte, son o bicicletas que dan siempre esa sensación de si voy acá no más, voy aquí a la esquina, voy aquí. Bueno, lo real es que ya nos había pasado en algunos cursos de salud pública que dimos en distintas ciudades de la provincia. Algunas profesionales de salud nos decían, bueno, se ha multiplicado la cantidad de accidentes de distinta gravedad, pero a partir fundamentalmente de que ahora la forma normal de desplazarse, de llegar al trabajo, de llevar a los chicos a lo mejor al club, de llevarlos a algún lugar de recreación o mismo a la escuela, significa el uso de vehículos muy precarios, en algunos casos incluso no dejaría de ser o no pasaría a ser tan ajeno a la visión cotidiana del mundo urbano, alguna moto donde se desplaza a veces familia completa, digamos, papá, mamá y dos niños, uno adelante, el otro en el medio, y no alcanzan los cascos para todos, cuando alguno de los miembros sí lo tiene, a veces ninguno de los cuatro. Entonces, una vez que empieza a naturalizarse o a normalizarse, bueno, cualquier esquina es un problema, es un nudo, y es una distancia que debe ser salvada. Y nuevamente nos aparece la preocupación, la inquietud respecto a la característica tan disruptiva, tan abrupta del accidente, porque el accidente es en instantes el pasaje, digamos, de la salud a la enfermedad. Por eso la carta tiene esta reflexión sobre, bueno, una enfermedad tiene un periodo de incubación, una enfermedad empieza con ciertos síntomas, avisa de alguna manera, nos da la posibilidad de consultar, de ir a un profesional. El accidente no, o sea, el accidente es instantáneo, es en un momento, es un corte absoluto en ese trayecto de vida donde a veces uno intenta ganar, digamos, un minuto pasando un semáforo en amarillo, digamos, y bueno, ese minuto se vuelve después días enteros, digamos, internado en un hospital. Hay distintas estadísticas que tratan de mostrar el valor, o sea, la prevención no es gratuita, la prevención puede tener un costo, o sea, un casco para un motociclista tiene un costo, la sincronización de semáforos tiene un costo, la organización, la demarcación adecuada de las calles tiene un costo, todo, digamos, nada es regalado. Estas líneas, digamos, algunos simpáticamente le llaman líneas cebra, que organizan el paso de peatones, todo, digamos, la organización del espacio urbano tiene un costo. Pero lo interesante es cuando se hace la comparación entre el costo de lo que efectivamente ocurre y cuando uno trata de prevenir, y el costo de lo que significa la atención a veces por mucho tiempo de personas que han sido afectadas por accidentes. Cuando uno analiza el mundo de la rehabilitación, nosotros heredamos muchísimas instituciones que vienen de la época de la poliomielitis, digamos, que vienen de la época de una enfermedad discapacitante como era la poliomielitis. Sin embargo, todos los institutos de rehabilitación hoy dirían que la principal fuente, el principal proveedor de pacientes para la rehabilitación vienen de los accidentes. Accidentes que a veces tienen que ver con osadía, como puede ser, digamos, lastimarse en una pirueta, en
en el uso de skates, en el uso de patines, en el uso en un trampolín de una pileta, pero también fuertemente los accidentes que se dan en la vía pública, fundamentalmente, digamos, por transportes donde de alguna manera, como en el caso de bicicletas y motocicletas, digamos, la carrocería incluye el cuerpo de uno, para decirlo gráficamente. Ahora, también existen los accidentes de automóvil. Allí, digamos, en general, cuando está adecuadamente planificado, las señales tienden a marcar con precisión los momentos para reducir la velocidad, a qué velocidad deben ser tomadas las curvas, a qué velocidad corresponden situaciones donde uno incluso en una ruta o en una autopista, digamos, se incomoda por los cambios y las señales contradictorias. De aquí uno llegó y tiene que bajar a 40 kilómetros, de aquí sale y puede subir a 120, pero de repente aparece un cartel nuevo, etcétera, etcétera. Pero todas esas señales, todas esas marcas, son marcas muchas veces hechas sobre estadísticas de accidentes previos, que indican, digamos, hasta lugares que son peculiarmente peligrosos porque los accidentes tienden a repetirse. Esto ha generado una especie de pequeña, digamos, si se quiere, una pequeña ciencia, que es la epidemiología de la accidentología, o sea, la epidemiología de los accidentes. ¿Dónde ocurren? ¿Por qué ocurren? ¿A qué horas ocurren? Y ahí tenemos que agregarle algunos elementos fundamentales. Uno de ellos, definitivamente, los cinturones de seguridad salvan vidas. En caso de accidentes, uno escucha, sí, bueno, el accidente fue tremendo, pero salió por el cuerpo proyectado fuera del vehículo. Bueno, evidentemente ahí uno está multiplicando los riesgos y las normas que indican de alguna manera que no debe haber en un vehículo, digamos, más personas que la cantidad de cinturones de seguridad funcionando que tiene ese vehículo, son digamos, de mucha sabiduría. Por supuesto que cuando uno analiza, y probablemente todos somos medios fisgones, podríamos decir así, y leemos, cada vez que leemos un accidente en el periódico, tratamos de entender la lógica, digamos, por qué, y encontramos siempre alguna argumentación que parece que nos tranquiliza. Ah, bueno, pero tenía 0,5 de alcohol. Ah, bueno, pero salían de una fiesta. Ah, bueno, pero era de madrugada. Ah, bueno, pero... Bueno, ah, bueno, pero... Se van sumando los ah, bueno, pero, digamos, y eso va armando la epidemiología de los accidentes, de estos que volvemos a llamar, digamos, básicamente incidentes. Y que nosotros deberíamos hoy ponerlo, como siempre, en nuestro programa, tratar de ponerlo en positivo, cuando de alguna manera hablamos de algunas estrategias comunicacionales muy adecuadas, como por ejemplo la de conductor designado, que supone que con personas amigas que han llegado en un solo transporte, digamos, en un solo vehículo a una reunión, a una fiesta y demás, bueno, es definitivamente de buen compañerismo designar quién es la persona que va a manejar, y en último caso, si esto no puede ocurrir, buscar un transporte público, un taxi, un Uber, lo que fuera, puede llegar a ser más barato que terminar luego muchos días internado en un hospital. En ese sentido, a mí me da la sensación, nuestro equipo el día de hoy, estas reflexiones que compartimos siempre con Roberto Japovnik, con Jorge Erce, con nuestro equipo, tremendo equipo de Cartas Abiertas, nos va indicando que estas preocupaciones que hoy elegimos y que la carta de hoy eligió, no va a cerrar el día de hoy
con todas las cosas que nos gustaría compartir, pero básicamente creo que nos va dando esta idea de no nos enojemos si hay control de alcoholemia, no nos enojemos si hay una necesidad de un conductor designado, no nos enojemos si es mejor dejar plantado un auto y subirse a un taxi o a otro transporte público, porque en definitiva es mucho lo que se juega dentro de la actitud precautoria que cada uno puede tener. Yo quiero compartir, porque son situaciones, no voy a ni siquiera mencionar la ciudad, pero recuerdo muy claramente una ciudad industrial del interior de nuestro país, específicamente en el NOA, donde uno entraba repentinamente a la ciudad y encontraba cientos de motos sobrecargadas de pasajeros sin ninguna protección. Y donde uno se preguntaba, digamos, cuál sería, cuál es el valor de la vida, cuál es la significación de la vida para que se llegue a esta situación. Tengamos muy en cuenta que un vehículo en movimiento es un arma, que chocar apenas a 40, 50 kilómetros puede ser el equivalente de caer de 5 pisos en un ascensor. No se juega con esto. Definitivamente creo que tenemos que tener no solamente más precauciones, sino incluso empezar a exigir más fuertemente que todos los transportes de media y larga distancia tengan cinturones de seguridad. Muchas cosas que con el tiempo tenemos que empezar a constituirlo en derechos y obligaciones ciudadanas. Nos quedamos un poquito por aquí en la idea de accidentes de tránsito y dedicamos la última parte de nuestro programa de hoy a los accidentes de trabajo. Como ustedes ven, hoy tenemos un programa muy accidentado. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. Este programa es posible gracias al trabajo conjunto de un gran equipo. En la mesa, Mario Rovere, Norberto Japosnik y Jorge Erce. En la producción, Susana Di Salvo y Gabriela Toncini. En la operación técnica, puesta al aire y artísticas, Alesia Dinamarca y Guadalupe Villalonga Ungar. En las lecturas de cartas, Lisa Gordillo, Laura Cuevas y Simón Ramos. En la coordinación general, Gastón Rodríguez. Todos los miércoles, cartas abiertas por Radio Floreal. Para comunicarte con Cartas Abiertas, escribinos a cartasabiertas.ff@gmail.com. Bueno, regresamos ahora a nuestro último bloque, enviándole un afectuoso saludo y a un merecido descanso de nuestros compañeros, de Norberto Japosnik, de Jorge Erce, aquí sacrificadamente junto con Susana Di Salvo y nuestro equipo de Cartas Abiertas, sosteniendo este espacio con mucha alegría y a la espera de poder compartir con nuestros compañeros de trabajo lo que significa una reflexión cotidiana respecto al tema del derecho a la salud, así que esperamos que también regresen llenos de ideas, llenos de propuestas para compartir con nuestra audiencia. En la última parte del programa de hoy vamos a estar reflexionando sobre
los accidentes de trabajo. Bueno, aquí resulta un poquito más difícil desarrollar una reflexión de síntesis conjunta que le resulte de interés a muchos y a muchas de ustedes que nos están escuchando el día de hoy, fundamentalmente porque la diversidad en el mundo del trabajo, de las características de los distintos tipos de tareas que puede una persona llegar a desempeñar, hace bastante difícil organizar los principales y más frecuentes dificultades que puede estar encontrando una persona asociada a las características de su desempeño cotidiano. Existe una serie de preocupaciones que han llevado a que esta diversidad genere incluso especialistas. Estos especialistas tienen que ver, por ejemplo, con médicos especializados en medicina laboral, tiene que ver con profesionales dedicados específicamente a algún área, por ejemplo, los problemas de la fonación que se da fundamentalmente en los maestros, es decir, las personas que han pasado toda su vida a lo mejor frente a curso y que desde nódulos laringeos hasta distintos tipos de afecciones en función no solamente a la naturaleza del trabajo, sino también a determinadas aspectos que pueden también afortunadamente prevenirse o corregirse, como es el caso de los problemas de fonación vinculados a forzar la voz en grados muy numerosos, casi uno podría decir bastante parecido a problemas de salud que pueden sufrir los cantantes, digamos. Y temas que habitualmente uno no suele incluir en el mundo de las enfermedades laborales. De la misma manera, sin embargo, uno podría decir que las enfermedades laborales, los accidentes laborales, han tenido mucho que ver con aspectos mucho más dramáticos, hechos, accidentes súbitos que se dan, por ejemplo, en el descuido, en el manejo de máquinas que pudieran llegar a producir daños corporales importantes. Pero empezamos a ver a lo largo de la historia de la prevención de los accidentes de trabajo cómo se dedica también un importante esfuerzo para modificar condiciones de trabajo a partir incluso de determinadas tecnologías. Una de ellas pueden ser, por ejemplo, las sillas más o menos ergonómicas, como se suele llamar, para personas que se desempeñan a veces 8, 10, 12 horas de trabajo sentado. De la misma manera pueden aparecer máquinas que tienen capacidad de corte y, por ejemplo, tienen que ser operadas con las dos manos. Esto significa que si uno opera la máquina con las dos manos, se reduce a cero el riesgo, digamos, de lastimarse una mano por esa máquina que es una máquina de corte. Es decir, que progresivamente en la medicina del trabajo se ha ido avanzando en la prevención de distintos tipos de accidentes que podríamos llamarlo de tipo mecánico, digamos así. Otras prevenciones de los accidentes son más difíciles porque tienen que ver con hechos absolutamente o imprevisibles o poco previsibles vinculado a las circunstancias que pueden darse en el desprendimiento de objetos o que pueden darse también en el vertido de
digamos, de elementos químicos que tienen riesgo para la salud. La medicina del trabajo se ha vuelto tan compleja que se ha ido generando especialistas, incluso en un mundo que termina a veces en una especie de alquimia, de mezcla de saberes, donde la propia medicina del trabajo se ve tensada entre medicina del trabajo al servicio del trabajador, medicina del trabajo asesorando al empleador o las empresas para que, para que reduzcan los riesgos de tener que pagar seguros laborales, y también las propias ART, que son las empresas que aseguran a los trabajadores y que naturalmente, tienden a hacer o a organizar su rentabilidad sobre la base de mostrar que determinados daños no fueron en realidad producidos en el ámbito laboral. Así que este campo particular de los accidentes de trabajo se vuelve un campo de tensiones, un campo no tan sencillo de ser tramitado, porque hay muchos juegos de intereses en el campo. Pero claro, uno puede ver, personas en andamios, personas que están en obras en construcción, personas que están con o sin los equipos correspondientes para trabajar adecuadamente en trabajos que son al aire libre, trabajos que están a la vista de todos. Yo quisiera señalar en esto, porque me parece que a pesar de que hoy solamente ponemos, llamémoslo así, la inquietud, empezamos a sembrar la primera semilla de reflexión sobre accidentes y problemas vinculados a la salud laboral, también debería compartir con ustedes porque tiene que ver también con que una parte de nuestra audiencia también surge de los equipos de salud, también comentarles que, los profesionales, los trabajadores de salud, también corremos riesgos de seguridad laboral. Y aquí resulta importante señalar esto, porque en general, cuando uno toma precauciones para la seguridad de los trabajadores de salud, generalmente son precauciones que también sirven para proteger la seguridad de los pacientes. De tal manera que uno podría tener en cuenta la diversidad de los procesos de trabajo que se dan adentro de un hospital complejo. Y esto lo comento porque hay profesionales, algunos que trabajan en el propio Ministerio de Salud, la organización de los comités mixtos, distintas instancias donde el trabajo en salud se pone particularmente en el microscopio, podríamos decir así, y se descubre algo que otros autores ya nos han ayudado a teorizar cuando se hace algo así como teoría de la administración comparada. Y un hospital no es un lugar especialmente peligroso por la frecuencia de hechos adversos, sino que sobre todo tiene una complejidad que proviene de la cantidad de trabajos distintos que se realizan adentro de un hospital. Así que si uno, por un lado, si uno mira una parte del hospital, parece que tuviera, y se lo dice así, tiene hotelería, pero además tiene cocina, pero además tiene laboratorio, pero además tiene radiaciones, porque tiene equipos de rayos y equipos de diagnóstico por imágenes, y además se maneja en mantenimiento tableros eléctricos muy complejos que van a alimentar a su vez equipos electrónicos que demandan mucha más electricidad que el equipamiento doméstico, y al mismo tiempo hay mucho equipo que tiene que moverse, o sea, que tiene que pendular, que tiene que ser fijado de una manera extrema, a las paredes o a los techos de los lugares, y al mismo tiempo hay que tener
paredes, digamos, lavables y, en fin, digamos, vamos sumando tareas, complejidades y de vuelta me quedo entonces con esta reflexión que vamos a ir compartiendo sobre el final. Bueno, un hospital también es un lugar donde importa la salud de los trabajadores de salud. También allí nos parece casi como si se tratara de un postulado de coherencia que daríamos un muy buen ejemplo a nuestras comunidades si mostráramos que los hospitales mismos se transforman en hospitales seguros, en hospitales donde hay un gran celo para cuidar la seguridad de los trabajadores, que también es la seguridad de los pacientes. En este contexto, el día de hoy hemos hecho esta pequeña visita a través de la palabra accidentes en el hogar, la prevención de los accidentes en los niños, accidentes en la vía pública, la posibilidad de que la forma como nos transportamos termine siendo un factor de riesgo, y finalmente los accidentes en el mundo laboral. Uno podría extender esta reflexión y decir, bueno, el mundo laboral para algunos deportes profesionales incluye los deportes, donde también la medicina del deporte a veces parece trabajar en una forma muy similar a la de la medicina del trabajo. En último caso, esta idea, si se puede prevenir, no es accidente, son incidentes que no deberían ocurrir, y la forma de prevención es pensarlos antes que ocurran. En esa tarea, quienes todos los días vamos militando por la salud, por el derecho a la salud, por el derecho a la vida, creo que vamos generando también una comunidad de personas que se anticipan a problemas que no deberían ocurrir, en algunos casos son fácilmente evitables, y que definitivamente, no importa el costo de esa prevención, termina siendo siempre un costo mucho menor al costo de tratar, al costo de rehabilitar, al costo de intervenir, al costo de operar y al sufrimiento y al daño que viven las familias cuando estos accidentes ocurren. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa, el próximo miércoles. Vamos a estar, entiendo ya, con equipo completo, pudiendo dialogar con ustedes, y como siempre los invitamos a que nos escriban a nuestro mail para establecer el diálogo más rico, más interesante que podamos establecer, porque no hay nada más valioso que poder contar con las preguntas y comentarios de todos y de todas ustedes. Hasta el próximo miércoles. Esto fue Cartas Abiertas por Radio Floreal.